Los resultados fueron claros y dieron una victoria al candidato Macri. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados en su momento por Macri mismo. Ahí tiene usted en pantalla, Macri 51.4, Scioli 48.6. Esa era la votación que asumía el pueblo argentino. A partir de ello, los analistas han dado rienda suelta a tratar de, si usted quiere, pintar escenarios de lo que sucederá en los próximos días, en los próximos meses. Nosotros hemos acudido al analista internacional Orlando D'Adamo, a quien le damos las gracias por conversar con nosotros esta noche y las gracias también por ayudarnos a entender lo que va a suceder. Buenas noches, bienvenido al Todo a Pulmón de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias por llamarme. Bueno, a ver, nosotros desde fuera pensamos que Macri tiene a partir de ayer tres grandes problemas: gobernabilidad, expectativa y lo económico. El resultado ha sido muy ajustado, pero de todas maneras pone fin a 12 años de kirchnerismo. Ahora, Macri no es peronista, no es radical, aunado a muchos políticos de tendencias opuestas al kirchnerismo, pero queremos definir dónde ubicamos a Macri. ¿Centro-derecha? Sí, es una ubicación factible ubicarlo dentro del centro-derecha. Yo diría que, teniendo en cuenta que además Cambiemos, que es el frente que se presentó en las elecciones, reúne al partido, la Unión Cívica Radical, el tradicional partido político argentino, de los más antiguo que el peronismo inclusive, y a una escisión del Partido Radical que se llama Coalición Cívica, que tiene una líder política muy conocida en Argentina, que es Elisa Carrió. Por lo tanto, yo lo ubicaría entre centro-derecha, hasta donde estas descripciones hoy en día permiten entender un poco. Claramente está bastante más a la derecha que el kirchnerismo, pero no me atrevería a decir que está mucho más a la derecha que Daniel Scioli, por lo que ha sido la trayectoria política del ahora perdidoso candidato del Frente para la Victoria. Ahora, Macri como tal, conservador, poco que ha dado pautas en la posición que marca, por ejemplo, aborto, matrimonio igualitario, marihuana. ¿Es conservador? ¿Es renovador? ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, depende de las cuestiones. Yo diría que en algunas cuestiones va a parecer más conservador que en otros. Lo que no está en juego aquí es que se vuelva atrás en alguna de estas cosas. Es decir, esto ya está votado, está sancionado como ley y no va a haber ninguna modificación al respecto. Por dos razones. Primero, porque políticamente sería muy torpe. Segundo, porque la sociedad son cosas que ha incorporado y ha aceptado. Y en tercer lugar, porque no tiene ninguna mayoría parlamentaria, no solo para revertir una ley de este perfil o del perfil de estas que estamos mencionando, sino ni siquiera para sacar sus propias leyes. Debemos pensar que en el Parlamento argentino tiene 72 senadores, por ejemplo, y Macri, la oposición a Macri, tiene 42 de los 72. Con lo cual está marcando que sacar una ley con la aprobación de ambas cámaras le va a obligar a un nivel de negociación muy importante y por lo tanto no podemos imaginarnos que esté en riesgo nada de todo eso. Lo que yo creo que se van a notar, donde creo que se van a notar más los cambios, van a ser en el estilo de liderazgo. Tanto Scioli como Macri son dos personas con un estilo de liderazgo muy diferente al de la presidenta, por su personalidad y por lo que esto implica cuando un líder comunica e influye sobre la sociedad. En segundo lugar, en lo económico no creo que tomen medidas muy distintas de las que hubiera tomado Scioli. Hay ciertas situaciones que van a tener que resolverse en el corto y mediano plazo y los dos se iban a buscar y seguramente Macri lo va a hacer quizás de manera más rápida en cuanto a que elija más una política de shock de la que hubiera elegido Scioli. Y donde va a haber algún cambio seguramente es en el tema de la política internacional, porque Macri ya de entrada, y esto lo había dicho durante la campaña,
está con una posición frente a Venezuela muy diferente de la que mantuvo el kirchnerismo mientras estuvo en el poder, tanto con esto como con Cristina Kirchner. Bueno, pero si hablamos, a ver, de gobernabilidad política, siendo que no tiene mayoría en el Congreso, va a tener que negociar. Se hablaba mucho de la negociación con Massa, pero no alcanza, necesita más. Incluso gente del kirchnerismo, ¿se da? ¿Se puede dar esta combinación? Es una prueba a la cual nos vamos a enfrentar en los pocos días y es de difícil pronóstico. El sistema político argentino es muy centralizado con respecto al poder del presidente. Y la verdad es que muchas de las reformas que se tomaron durante la época del kirchnerismo potenciaron esa centralización de poder. Alguna vez alguien dijo, y yo soy alguno de esos alguienes, que quizás deberían pensar en que si llegaba a gobernar alguien de un signo político diferente, le iban a entregar las mismas armas que ellos habían diseñado, como si alguien pudiera eternizarse en el poder. Entonces yo creo que eso lo va a ayudar, pero también es cierto que la situación en diputados yo no diría que es tan grave, porque él tiene un grupo parlamentario importante, aunque minoritario, pero tiene posibilidades de hacer alianzas que muy fácilmente lo ubiquen en la mayoría. Ahora, en el Senado la situación es dramática. Sí, tiene solo 6 senadores propios. Piense que el Frente para la Victoria tiene 42. No sé si el número es lo suficientemente gráfico. Tienen quórum y mayoría propia. Por lo tanto, ahí va a tener que negociar. Ahora, al ser muy centralizado el poder, el Estado Nacional tiene a su arbitrio una serie de recursos económicos que en las provincias son muy necesarios para llevar a cabo proyectos de desarrollo, de infraestructura. En alguna provincia inclusive más pobre, hasta para poder pagar los sueldos. Entonces, imaginémonos que él tiene esa arma que hereda del kirchnerismo, con lo cual algunos senadores, respondiendo a las provincias que representan, en el Senado es el lugar donde se produce la representación más federal en la conducción de la República, porque son 3 senadores fijos, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, por cada provincia, independientemente que sea una provincia como Buenos Aires, que tiene 18 millones de habitantes, o la rica capital federal con más de 3 millones, o Tierra del Fuego, que debe tener alrededor de 200.000. Todos tienen la misma representación, pero necesitan de ese aporte. Yo creo que esa va a ser un poco, sobre todo al comienzo, la estrategia que va a usar para conseguir poder sacar proyectos de ley del Senado. Bueno, si hablamos de gobernadores, de sindicatos, de otros actores de la vida política, ¿podemos incluir también a jóvenes? ¿O cuál es la base de Macri? Bueno, en la base de su partido comienza como un partido, voy a usar una palabra exagerada, pero para que lo entienda alguien que no tiene por qué conocer el origen del PRO, que es el partido que él funda, hace muy poco, en el año 2000, el PRO es un partido que se organiza como un partido, si se quiere, hasta vecinal de la ciudad de Buenos Aires. Y de hecho, hasta mediados de este siglo, su influencia, mediados de lo que llevamos de este siglo, su influencia principal estaba dada en la ciudad de Buenos Aires y en algunos de sus alrededores. Allí tiene una base de gente joven particularmente importante. Incluso me atrevería a decir que en términos de dirigencia es posiblemente el partido político con la dirigencia política más joven, porque el jefe de gabinete tiene menos de 40, el que va a proponer, ya propuso como jefe de gabinete, tiene menos de 40 años. O sea que en ese segmento él tiene una buena inserción, aunque por lo que sabemos la mayoría de los votantes de Scioli tenían entre 18 y 25 años. Interesante esta situación. Vámonos a hablar de la economía. Argentina ha desacelerado su economía. Uno de los grandes desafíos es transparentar la economía por un lado y por el otro el gran fantasma de la inflación parece pesar mucho, parece estar acorralando a cualquier gobierno. Así es, el problema de la inflación es un problema muy serio porque es de esos problemas económicos que la gente siente de manera inmediata. Es decir, uno le habla a la gente del déficit fiscal, de los problemas para el pago de la deuda externa, de los problemas de exportaciones e importaciones, y no siempre las personas logran vincularlo con su vida cotidiana. Ahora, hay algo que todos entendemos.
absolutamente todos, que es cuando nuestro salario cada vez tiene menor poder adquisitivo en el supermercado. Claro. Por lo tanto, esto va a ser un tema prioritario y yo entiendo que él lo ha dicho y no creo que en esto se equivoque. Ni él, ni si Scioli hubiera ganado hubiera sido lo mismo. Se van a abocar por lo menos a bajar la inflación a algo cercano a los 10 puntos anuales. Estamos hablando, bueno, no sé si ustedes saben, pero en Argentina las cifras de inflación, de delito y de pobreza en el último tiempo se han vuelto, algunas desaparecieron y otras borrosas. Pero estaríamos hablando de una inflación seguramente arriba del 20% y la idea sería irla acercando a los 10%. Bueno, dentro de esto, el tema de la liberación del cepo es también sustancial. ¿Qué va a pasar? He leído a alguna gente que decía, ojo, ojo con el atraso cambiario, ojo con la devaluación, hay especulación, se ha movido mucho el mundo económico formal y el informal. Así es. Bueno, la verdad es que este tema del cepo cambiario, que fue negado durante mucho tiempo, en general la presidenta solía decir, no sé si lo seguirá diciendo en estos días que le quedan, pero lo dijo durante muchos años, que no existía ningún cepo cambiario, que era una invención de los medios, etcétera, etcétera. Lo cierto y lo real es que hasta el candidato Scioli lo mencionó en el debate y usó la palabra cepo, y es una limitación al acceso de las personas a la compra de dólares, no solo para su uso personal, no es que esté prohibido, está limitado, muy limitado. Y sobre todo a los que más les preocupa es a los importadores que necesitan de esas divisas para poder realizar sus importaciones, que tienen que ver con insumos, por otra parte, que el país necesita para su funcionamiento. Esto ha generado una situación particularmente curiosa, que es que tenemos, dicho de la manera más sintética, aproximadamente 5 tipos de cambio distintos, según el uso que uno le vaya a dar a esas divisas. Y bueno, esto va, con cualquier candidato esto iba a desaparecer. Ahora, esta desaparición, esta resolución de este problema va a ser costosa porque el peso está a nivel exportación, el dólar oficial está muy bajo, está a 9.55, 9.60, debe ser algo así, y en el mercado paralelo se habla de alrededor de 15 pesos. Si uno consume en el exterior, los gastos con las tarjetas de crédito llegan a 11 pesos y pico, o sea que hay, la verdad, un desorden que es de muy difícil manejo y que va a tener que resolver Macri, al mismo tiempo que va a tener que resolver la inflación. Debemos entender que la cotización de la moneda extranjera guarda una relación con la depreciación que implica la inflación para la moneda local. O sea que yo creo que va a tener que primero afrontar el problema del déficit fiscal, es decir, que lo que recauda el Estado alcance para pagar sus gastos. La segunda cuestión es bajar la inflación y la tercera seguramente va a ser ajustar el tipo de cambio de la manera menos dolorosa posible para los sectores involucrados. No está pavimentado el camino para Macri, ¿eh? ¿Qué pasa con los fondos buitres? Lejos de estar lejos de eso. Para él o para Scioli hubiera sido exactamente lo mismo. Además, hay una fuerte discusión sobre otro de los misterios es cuál es la realidad de las reservas del Banco Central de la República Argentina. El gobierno maneja unas cifras que a veces son unas, otras son otras. Además, en los últimos días ha hecho una serie, el Banco Central, de operaciones a futuro que comprometen la venta de dólares para los próximos meses, y este problema se lo va a encontrar Macri o se lo hubiera encontrado Scioli, porque va a haber que honrar esos compromisos. Por otro lado, también es cierto que cualquiera de los dos, y en este punto quizás hasta un poco más Macri, van a dar una imagen de mayor posibilidad de ser más previsible a la economía. Yo creo que muchas medidas un poco exageradamente heterodoxas que se han tomado en el último tiempo van a desaparecer y seguramente eso va a mejorar el flujo de dólares hacia el país, a la vez que la liberación de algunos impuestos, por decirlo fácilmente, no son exactamente impuestos, pero es como si lo fueran, de algunos impuestos que regulan la actividad de exportación. Macri lo prometió en campaña y él lo dijo en el día de hoy, Scioli lo había dicho también, van a desaparecer y esto va a incentivar la exportación, y eso siempre trae la buena contrapartida del ingreso de dólares al país. Bueno, está complicado el panorama. En todo caso, va a valer la pena, Orlando, que volvamos a conversar más adelante, de aquí a unos 3 meses, para evaluar esos primeros 100 días de este gobierno que carga mucha expectativa de la población argentina. Buenas noches, muchas gracias. Al contrario, buenas noches a ustedes. Bueno, hemos conversado con Orlando D'Adamo, un analista internacional de primer nivel que de modo muy sencillo nos ayudaba a entender
el panorama en la Argentina después del balotaje, después del triunfo de Macri, después de la derrota del kirchnerismo.